En esta clase del curso de reciclaje y sustentabilidad haremos un resumen de lo visto en este módulo en cuanto a la fabricación de abono orgánico, es decir, de tierra fértil para nuestra huerta, empleando materiales reciclables de fácil acceso y económicos, y también técnicas ecológicas y económicas para el control de plagas y enfermedades en una huerta orgánica. En las huertas, entonces, vamos a usar técnicas para tener suelo fértil, fabricando abono orgánico de la manera que veremos en esta clase, y de esa forma lograremos plantas sanas, con las defensas bien fuertes, que van a crecer de una manera vigorosa y van a poder dar alimentos sanos y seguros. Uno de los fundamentos a la hora de hacer una huerta orgánica es hacer lo que se conoce como asociaciones, lo cual consiste en sembrar juntas plantas que son de diferentes tamaños, que tienen diferente morfología y arquitectura, es decir, que pueden crecer de una manera que no compitan por los recursos. Otro de los fundamentos a la hora de hacer una huerta orgánica es rotar cultivos, es decir, vamos a tratar de no plantar siempre la misma planta en el mismo lugar. De esta forma vamos a disminuir la propagación de las enfermedades y además no vamos a estar extrayendo siempre los mismos nutrientes del suelo por el hecho de hacer siempre el mismo cultivo. Si nosotros cambiamos de cultivo de un año a otro, la extracción que se va a hacer de nutrientes va a ser diferente y se va a disminuir el inóculo de plagas y enfermedades. Y el otro elemento fundamental en toda huerta orgánica es, como les comentaba, la producción de nuestro propio abono, de abono orgánico, empleando residuos orgánicos con los cuales, a través de un proceso de descomposición, vamos a generar una tierra fértil con la cual nutrir la tierra de nuestra huerta, que se va a ir empobreciendo nutrientes si no hacemos esto. De esa forma se genera un proceso de reciclaje, un proceso cíclico, donde los residuos orgánicos que irían a la basura, a un contenedor y finalmente a un residuo, a un relleno sanitario con los problemas ambientales que eso generaría, puede reutilizarse y volver a la huerta en forma de tierra fértil. De esa manera vamos a lograr suelo fértil y plantas sanas. Esos son los fundamentos entonces que vamos a emplear en nuestra huerta orgánica. Veamos entonces algunos aspectos a tener en cuenta en sistemas productivos sustentables y en el armado de una huerta agroecológica. En primer lugar, lo que debemos generar o crear es un espacio productivo para criar nuestras plantas y cultivos, respetando y generando biodiversidad. Esto es importante ya que debemos generar la mayor diversidad biológica de cultivos, especies que crezcan en nuestra huerta. De esta manera vamos a obtener una serie de beneficios respetando la naturaleza, ya que la misma nos ofrece una serie de herramientas para lograr nuestra producción de una manera sustentable y en armonía con el medio ambiente. Para eso, lo que debemos generar es una gran diversidad de especies, que existan especies arbustivas, silvestres, de flores y aromáticas. Como ya estuvimos viendo, las aromáticas y las plantas medicinales cumplen diferentes funciones en la huerta y ayudan al control de plagas y enfermedades. Entonces, lo que podríamos hacer, además de plantar varios cultivos como se ve en la ilustración, intercalados entre sí siempre que se pueda, obviamente, podemos sembrar en el cerco y en los canteros también. Podemos hacer un cerco con aromáticas y en los canteros, intercalados con nuestros cultivos, colocar flores de caléndulas y copetes. De esa manera lo que vamos a lograr es un control de enfermedades y plagas, ya que con esas flores llamativas vamos a alterar los sentidos de los insectos plagas
y de esa manera vamos a lograr un control de los mismos. Una buena prevención y control de plagas y enfermedades en una huerta debe tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, debemos lograr un buen manejo en la preparación de la tierra. Esto es así, ya que se sabe que un suelo fértil va a producir plantas más fuertes. Obviamente, siempre cuidando de no hacer abono con materia orgánica muy fresca, ya que esta puede llegar a atraer una excesiva cantidad de plagas. También lo que deberíamos lograr es elegir variedades vegetales rústicas y adaptadas a las condiciones de la zona, es decir, cuando nosotros vamos a hacer un cultivo, elegir variedades locales que estén lo mejor adaptadas posibles al lugar donde la vamos a cultivar. Otro punto importante a tener en cuenta es no forzar, ni adelantar, ni retrasar las épocas de siembra y trasplante. Para ello debemos respetar los calendarios agrícolas aconsejados para cada cultivo. También debemos emplear técnicas de cultivo, como son riego, abonado, marco de plantación, aconsejados para cada especie hortícola que estemos llevando adelante. Deberemos respetar las asociaciones y rotaciones de cultivos, como estuvimos viendo, y potenciar la biodiversidad mediante la utilización de plantas aromáticas y de flores. También es importante tener un conocimiento del ciclo biológico de los posibles problemas que pueden aparecer en nuestra huerta, es decir, los factores ambientales que los favorecen o perjudican, para de esa manera poder adelantarnos al problema antes de que éste aparezca. El otro aspecto a tener en cuenta en un sistema productivo sustentable es hacer un buen manejo del suelo que vaya de la mano del cuidado del medio ambiente. Lo que nosotros debemos lograr es conservar el suelo con buena estructura y materia orgánica, con presencia de microorganismos y lombrices que van a ayudar a descomponer la materia orgánica en los nutrientes para nuestro suelo, y esos nutrientes son los que van a estar absorbiendo los cultivos que nosotros hagamos en la huerta. Hay que tener en cuenta que el suelo es el sustento para que las plantas desarrollen sus raíces e incide directamente en la cantidad y calidad de nutrientes que le va a aportar a estas. Entonces, para que nuestras plantas puedan crecer bien, el suelo tiene que ser profundo, tener buen drenaje, estar aireado y de un color oscuro, lo cual nos está indicando que tiene buen contenido de materia orgánica. Cuanto más ricos sean nutrientes nuestro suelo, más saludable y fuertes serán nuestras plantas. Entonces nosotros lo que vamos a generar es, con los residuos orgánicos, vamos a hacer la separación y vamos a fabricar el compost con el cual vamos a alimentar y vamos a nutrir el terreno donde vamos a hacer nuestros cultivos. Se ve que es un proceso circular donde estos cultivos que luego crecen y nosotros consumimos vuelven a generar residuos orgánicos que se vuelven a reutilizar para fabricar tierra fértil y así sucesivamente. Un proceso circular de reciclaje de materiales. De esta manera, con la compostera nosotros vamos a partir de los residuos orgánicos que incluyen cáscara de huevo, de frutas, heces de animales. Vamos a fabricar la tierra fértil para nutrir nuestra huerta. Y de esa manera, con este proceso circular del ciclo de la materia orgánica, evitamos el sistema lineal contaminante, donde estos residuos normalmente lo que se hacía es depositar en un cesto sin hacer una separación, es decir, se mezclaba todo junto, se llevaba a un contenedor y eso se depositaba en un basural a cielo abierto con las consecuencias medioambientales negativas que ello trae. Eso es lo que vamos a evitar con este proceso circular, donde permanentemente se está reciclando y recirculando los residuos orgánicos. De esta manera, mediante el reciclado de la materia orgánica en la producción de compost y lombricompost,
es la forma más fácil y económica que tenemos para abonar nuestra huerta. ¿Qué es el abono compuesto entonces? Es la transformación de los residuos orgánicos, como habíamos visto, en tierra negra y esponjosa. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar cáscaras de frutas, restos de verdura, yerba, té, café, hueso molido, pasto seco, papel, bosta de caballo, guano de gallina, de conejo, de cabra, de oveja y hojas. ¿Qué no se puede utilizar? No se puede utilizar vidrio, huesos enteros, carnes, grasas, plásticos, latas, pañales, excrementos de perro y gato. Eso no se puede utilizar. Entonces, con esos residuos nosotros vamos a elaborar una abonera en pila, como se ve en esta ilustración. Vamos a ir apilando entonces en capas restos orgánicos y vamos a estar regando para mantener los niveles de humedad. También lo vamos a proteger, lo vamos a tapar para evitar la incidencia del sol y que le llegue la humedad. En la medida que se va descomponiendo este material, entonces nosotros vamos a utilizar una zaranda para poder separar tres fracciones. Vamos a tener la fracción más gruesa, que no se puede utilizar todavía como abono, entonces se tiene que volver a utilizar en la abonera para que se siga descomponiendo. Después, por la zaranda pasa una fracción más fina, que es el abono mediano, que se utiliza para poner en el suelo entre las plantas de nuestra huerta y se lo conoce como mantillo. Eso lo que ayuda es a proteger el suelo de la radiación solar directa, mantiene los niveles de humedad de esa manera y evita que el suelo se endurezca, se formen costras por el impacto del agua de lluvia. Y el otro tipo de fracción que se logra obtener también en la compostera es la fracción más finita, el abono más fino, que es lo que más descompuesto está, y nosotros lo podemos utilizar en nuestros almácigos o en los tablones de siembra, como se ve en la ilustración acá. De esa manera, con el compost nosotros vamos a ir logrando, por la acción de los microorganismos, que se vayan generando diferentes nutrientes, que son los que va a utilizar la planta para poder crecer y desarrollarse. Acá vemos diferentes formas y tamaños de pilas que se pueden ir haciendo en la compostera. Las dimensiones van a variar en función del volumen y la tecnología aplicada. Entonces, como vimos, se genera un proceso circular de reutilización de residuos orgánicos, con los cuales se fabrica el compost, se abona la tierra, crecen cultivos, se consumen estos cultivos que generan residuos nuevamente y se utilizan para generar compost para nuevamente abonar la tierra. Un proceso circular de reciclaje de materiales. De esa manera, entonces, podemos ver finalmente en el resumen de esta clase todo lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo de qué manera fabricar abono orgánico reciclando residuos orgánicos y empleando materiales sencillos como por ejemplo baldes, tarimas, restos de madera, la importancia de la rotación de cultivos, es decir, no hacer siempre los mismos cultivos y asociar diferentes cultivos que son distintos entre sí. De esa manera vamos a lograr una huerta con suelo fértil y plantas sanas creciendo en él. Una manera sencilla y económica de hacer una abonera en nuestra casa podría ser empleando elementos fáciles de acceder, como por ejemplo baldes de pintura. De esta manera podremos construir una abonera utilizando baldes de 20 litros. Para ello necesitaremos entonces contar con baldes de esta capacidad, con sus respectivas tapas y que se encuentren limpias. En primer lugar, lo que vamos a hacer, como se muestra en la ilustración, vamos a realizar varias perforaciones, agujeros en el fondo del envase, para asegurar que los líquidos que se van generando durante la descomposición de los residuos orgánicos puedan drenar fácilmente por ahí.
En segundo lugar, lo que vamos a hacer, vamos a ir incorporando diariamente los residuos orgánicos que, como vimos, podían estar compuestos por restos de cáscaras de frutas, verduras, yerba, café, cáscara de huevo. Todos esos productos los vamos a ir incorporando entonces en forma diaria en nuestro recipiente, y cuando finalicemos de incorporar vamos a ir tapando, poniéndole la tapa a la abonera. Luego de algunas semanas lo que podemos hacer es agregar un núcleo de lombrices, es decir, un conjunto de lombrices, para que comiencen a actuar sobre estos residuos y vayan acelerando ese proceso de descomposición y de fabricación de la tierra orgánica que queremos obtener. Una vez que se completó el envase, el primer envase que armamos, es decir, que lo llenamos de residuos orgánicos y ya alcanzó su máxima capacidad y no se puede seguir agregando más nada, se puede colocar un segundo balde por encima del primero, como se ve acá en la ilustración, también con su fondo perforado como habíamos hecho con el primero, para que vayan drenando todos los líquidos, y se van a comenzar a arrojar nuevamente desperdicios o residuos orgánicos sobre este segundo balde, hasta lograr que se llene por completo. Dejamos que el primer envase entonces continúe con el proceso de descomposición, que es el envase que está acá abajo, y el abono va a estar listo cuando ya no podamos distinguir los diferentes materiales que incorporamos. Es decir, esto que incorporamos originalmente, donde nosotros podemos distinguir qué es cada cosa, donde están las cáscaras, la yerba, el café, todo, cuando el material ya está descompuesto va a tener este aspecto y no se va a poder distinguir los diferentes materiales. En el caso de haber agregado lombrices, vamos a poder ver que estas se están multiplicando, va a haber un mayor número de lombrices que las que incorporamos originalmente, y eso es porque empezaron a consumir estos residuos, incorporamos acá, empezaron a actuar, y obviamente se logró la multiplicación de estos organismos. Una vez terminado el compostaje del primer envase, es decir, el que está abajo, lo que podemos hacer es tomar el envase nuevamente ya vacío, es decir, cuando descargamos todos los residuos sobre nuestra huerta, toda esa tierra fértil ya la descargamos en nuestra huerta y la vamos a utilizar para abonar la tierra. Podemos reiniciar el ciclo, incorporamos nuevamente entonces residuos orgánicos y se inicia un nuevo ciclo de compostaje. Algunas sugerencias a la hora de tener, cuando uno hace una compostera en la casa, son las siguientes. Debemos regarla con frecuencia para mantener los niveles de humedad adecuados y evitar exponerla al sol directo, sobre todo en verano, porque la radiación puede llegar a afectar a las lombrices, las cuales son sensibles a la presencia de luz. Lo otro que habría que hacer en la compostera es mezclar el contenido cada 2 o 3 días y sobre todo durante el periodo en que se van agregando estos residuos orgánicos. Habría que ubicar los envases cerca de alguna rejilla para facilitar el drenaje de los líquidos que se van originando durante el proceso de compostaje y de descomposición. Y en el caso de que aparezcan pequeñas mosquitas, deberíamos cubrirla con tul o colocar una trampa adherente para que estos insectos queden adheridos a ella. También debemos verter la tierra que lleva muchos años en maceta para poder recuperar el sustrato, es decir, que además de incorporar estos residuos orgánicos, podríamos agregarle al recipiente tierra que está presente en macetas, y de esta manera vamos a estar recuperando el sustrato que estuvo en ese envase durante mucho tiempo. También es conveniente comenzar el compostaje con una base de abono ya elaborado, es decir, un abono que ya tiene cierto grado de descomposición, con el objetivo de aportar microorganismos que agilicen la descomposición. O si no, hacer lo que habíamos visto, incorporar un núcleo de lombrices para que vayan haciendo este proceso de descomposición, se vayan multiplicando y finalmente nos permitan llegar a ese abono descompuesto. Y otra de las recomendaciones es en cuanto a la duración del proceso.
Lo que se calcula es que el proceso este demora alrededor de 2 meses en la época estival, en verano, y puede llegar a demorar más en invierno, entre 4 o 5 meses. Con esto lo que podemos ver entonces que se puede preparar abono o tierra orgánica de una manera muy económica y sencilla en nuestra casa, reciclando diferentes materiales como ser tarimas, baldes y maderas para construir diferentes tipos de composteras como la que se muestra en la ilustración.